Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias al INDE por la organización de esta Semana de Salud Respiratoria, que creo que ha sido un acierto. Hay muchísimas actividades de gran valor y en concreto esta tarde nos toca una mesa que ha organizado el Grupo de Trabajo de Ventilación Mecánica y Trastornos Respiratorios del Sueño de nuestra sociedad respiratoria, de nuestra sociedad valenciana de neumología. Y, bueno, la verdad es que el tema es súper interesante y súper actual porque lo que vamos a tratar hoy es de la importancia que tiene en la telemedicina y la colaboración con las empresas de terapias respiratorias domiciliarias en estos nuevos retos de seguimiento que tenemos actualmente en esta era post-COVID para seguir a los pacientes que llevan ventilación mecánica en su domicilio o que llevan CPAPs en su domicilio, que son, como todos sabéis, muchísimos. Bien, lo cierto es que hemos visto que hay muchos cambios, ha habido muchos cambios a lo largo de este año y bueno, está claro que tenemos que afrontar este nuevo momento de una manera distinta como lo estamos haciendo. Esto es posible y bueno, la verdad es que conocer las posibilidades de colaboración de las empresas de terapias para todo esto pues es muy importante en este momento para nosotros, ¿no? En la mesa, como digo, la han organizado los miembros destacados de nuestra sociedad, clínicos, pero que con gran dedicación y gran experiencia en estos temas y que van a hablar de lo primero, el doctor Alfredo Candela del Hospital General Universitario de Alicante nos hablará de los cambios que ha provocado la pandemia en el manejo de los pacientes con ventilación mecánica en domicilio. Después, la doctora Elia Gómez Berino del Hospital de San Joan de Alicante nos hablará de las herramientas disponibles para abordar este cambio, de lo que estábamos diciendo de telemedicina, telemonitorización y coordinación con las empresas de terapias en domicilio. Y terminaremos con un pro contra de todo este abordaje a cargo del doctor Jesús Sancho Siniesta, neumólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Sabemos que tenemos muchos asistentes, estamos muy ilusionados con esta mesa, que estamos convencidos de que va a dar mucho de sí, que vamos a aprender mucho todos y la verdad es que agradeceros mucho a vosotros, a los ponentes, a los que nos estáis escuchando al otro lado y, bueno, y sobre todo al INDE por la organización de todo este evento y por lo que siempre cuenta con la sociedad valenciana bueno, en muchas actividades y de verdad que se lo agradecemos muchísimo. Ya sin más, paso a que empiece la mesa y os dejo a vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar compartiendo la pantalla para que veáis la presentación. Bien, si todo es correcto, vamos a empezar la presentación esta tarde. Bueno, ya sabéis que soy Alfredo Candela. Mi dedicación en los últimos años es la neumología clínica, con especial atención a la insuficiencia respiratoria y a la ventilación mecánica. Con este bagaje me he atrevido a participar en esta semana y quiero, por tanto, agradecer a la Sociedad Valenciana de Neumología y al INDE que hayan confiado en mí como ponente en esta reunión virtual tan atractiva. Confío en que mi presentación resulte de algún interés para quienes participan en la distancia. Y esta presentación versa sobre cambios. Es notorio que muchas cosas han cambiado en nuestra vida en este último año. Si antes estaba prohibido usar el teléfono e internet en el trabajo, con la pandemia se prohibió ir a trabajar y se aconsejó usar el teléfono e internet para todo. Grandes cambios hemos vivido en el ámbito de la sanidad y en concreto en la atención a los pacientes sometidos a ventilación mecánica. El título de esta reunión desvela ya antes de comenzar a hablar la principal conclusión de la misma, la necesidad de adaptarse a una nueva realidad que la pandemia actual ha lanzado sobre nuestra actividad habitual de forma tan abrupta y dolorosa. No hace falta ningún sesudo análisis para saber que esta nueva realidad va a pasar por la telemedicina y mucho más en pacientes que, como los nuestros, tienen una movilidad reducida. La colaboración con las empresas de terapia respiratoria será con seguridad un pivote esencial para el éxito de esta nueva forma de trabajar.
Como ha pasado en todos los niveles sanitarios, en este de la telemedicina, la pandemia nos ha llegado sin la preparación y experiencia necesarias. En este grupo de incapaces e inexpertos me encuentro yo y como no voy a poder transmitir nada útil sobre la telemedicina, había pensado que mi papel podría ser repasar cómo ha cambiado la COVID-19 nuestra práctica habitual y de esta forma servir de introducción a las presentaciones de la doctora Elia Gómez y del doctor Jesús Sancho sobre las herramientas disponibles y sobre el coste y la idoneidad de la telemedicina en la ventilación mecánica domiciliaria. Esta presentación, que ahora os comienzo, es fruto de una reflexión personal sobre los cambios que hemos experimentado y sufrido en el manejo de los pacientes con ventilación mecánica. He identificado varios puntos en los que, a mi juicio, la COVID-19 ha provocado cambios. Este que veis es un esquema de los puntos a detallar en esta presentación, resultado de la experiencia y reflexión propia en situación de pandemia y que pueden ser diferentes a la experiencia vivida en otros ámbitos sanitarios, o quizá no tanto. Me detendré en especial en los primeros puntos. Respecto a los siguientes, la mayoría son consecuencia de la inevitable falta de preparación en la primera ola y de la posiblemente negligente falta de prevención en la segunda y tercera olas. Todos sois conscientes y habéis sufrido los cambios en la organización de los servicios de neumología, en la demora de intervenciones vitales como la tráqueo o la PEG en algunos pacientes ventilados, la interrupción de otras terapias como la rehabilitación, fisioterapia y otras. Y también habéis sufrido, sobre todo al principio de la primera ola, la carencia de equipos y la dramática falta de material fungible y de equipos de protección. He identificado como esenciales algunos de los puntos en los que la COVID-19 ha provocado cambios, y estos son algunos de ellos. En los cambios en la cancelación de consultas y de estudios diagnósticos creo que hay que señalar como muy relevantes para nosotros la interrupción de estudios de sueño y la limitación de pruebas funcionales respiratorias, de capital importancia en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria, sometidos o no a ventilación mecánica. Esto ha ocasionado retrasos en el diagnóstico y valoración incompleta de algunos pacientes. Las consultas presenciales se han sustituido en la medida de lo posible por consultas telefónicas, ya que no disponemos de forma generalizada de videollamada ni otros sistemas de comunicación visual. Este será sin duda uno de los objetivos a discutir en las presentaciones de la doctora Elia Gómez y del doctor Sancho. Como comentaba, en los estudios de sueño, tras el desconcierto inicial, los expertos y las sociedades comenzaron a redactar sus recomendaciones para adaptarse a la situación de pandemia. En este consenso de SEPAR y de la Sociedad Española de Sueño se recogen las recomendaciones que, como venimos adelantando, priorizan la telemedicina y evitan realizar pruebas diagnósticas que puedan incrementar el riesgo para pacientes y para los técnicos implicados. Se prioriza claramente la poligrafía respiratoria domiciliaria si fuera necesario realizar un estudio de sueño y se dan una serie de recomendaciones sobre el manejo del material que hemos de utilizar. Otro punto esencial en los cambios causados por la pandemia son las exploraciones funcionales. En una encuesta realizada por SEPAR, el 50% de los laboratorios funcionales cerraron completamente y otro 50% mantuvieron solo parte de la actividad, sobre todo la espirometría y en algunos el estudio de difusión. Las recomendaciones de diferentes sociedades médicas, como veis aquí, desde la China, la ATS, la australiana, la portuguesa, la europea y la propia SEPAR, limitan o incluso prohíben la realización de las pruebas de función pulmonar durante la fase de transmisión comunitaria de la infección. Esto, como bien comprendéis, tiene repercusiones importantes en el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica. Nuestro laboratorio de pruebas funcionales suspendió inicialmente las exploraciones y después limitó las mismas a la espirometría y la difusión.
¿Qué hacer con la exploración de la capacidad tusígena? Una exploración fundamental en muchos pacientes con ventilación mecánica, en especial los enfermos neuromusculares. Y al ser esta, además, una prueba que parecía especialmente contraindicada en situación de pandemia. Frente a esta dificultad, intentamos aplicar los resultados de un pequeño trabajo que teníamos en desarrollo y que buscaba predecir el pico de flujo de tos de un paciente con enfermedad neuromuscular con los valores de la espirometría convencional. En concreto, con el pico expiratorio de flujo que se mide en la espirometría convencional. Este parámetro se corresponde con el máximo flujo de aire alcanzado en expiración forzada durante los primeros 150 milisegundos. Refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre y se usa habitualmente como predictor débil en la obstrucción de la vía aérea en los pacientes asmáticos. Pero también, y esa era nuestra diana, refleja la fuerza de los músculos expiratorios. Este es, como os decía, un estudio preliminar que teníamos en marcha y que ahora íbamos a aprovechar y nos permitiría obviar una de las dificultades derivadas de la pandemia en la evaluación de los pacientes con ventilación mecánica y alteración de la capacidad tusígena. Según nuestros resultados, existe una buena correlación entre el pico de flujo de tos medido con un peak flow meter y los valores obtenidos en la espirometría, el pico expiratorio de flujo y la capacidad vital forzada. Sabemos que el compromiso vulvar condiciona una reducción en los valores de capacidad vital, pico expiratorio de flujo y pico de tos. Y este factor se tuvo en cuenta y de hecho aparecía en la ecuación de regresión obtenida. Según estos resultados, existe una asociación significativa entre las variables pico expiratorio de flujo, capacidad vital, forzada y afección vulvar con la variable pico de flujo de tos, con una capacidad de predicción del 80%. Esto nos permitiría, con una ecuación de regresión, estimar el pico de flujo de tos con solo una espirometría convencional. Es decir, con los valores obtenidos en la espirometría convencional, podemos estimar el pico de flujo de tos con una capacidad de predicción del 80%. Y esta era una de las formas de eliminar una de las dificultades que se nos presentaban con la pandemia. Uno de los mayores factores o factores más relevantes en la ventilación mecánica durante la pandemia surge de la evidencia, que después discutiremos algo más, del incremento de riesgo de transmisión cuando se utilizan dispositivos para soporte respiratorio no invasivo, desde el oxígeno convencional hasta la ventilación no invasiva. Esto ha provocado cambios en la configuración de los dispositivos, tanto en el hospital como en el domicilio. Ya en la primera ola pandémica surgieron controversias como la siguiente. ¿Debemos detener la aplicación de la CPAP y la ventilación invasiva durante la pandemia? Esta era una de las preguntas surgidas al inicio de la pandemia. La necesidad de mantener un tratamiento en el domicilio de un paciente que podría tener una infección por el virus del SARS-CoV-2 y que estuviera en tratamiento con CPAP o ventilación mecánica. Tratamiento que puede arriesgar la salud de convivientes y cuidadores. Es una pregunta, desde luego, no aplicable a quienes reciben un tratamiento de soporte vital, pero sí a muchos pacientes con CPAP y a algunos con ventilación no invasiva. Aquí Barker y colaboradores abogan por suspender la CPAP y la ventilación no invasiva, eso sí, tras realizar un análisis de riesgo-beneficio en cada paciente. Controversia contestada en el mismo número de Thorax, con argumentos sobre el daño significativo y medible sobre el paciente que podía provocar que estas terapias fueran interrumpidas. Se argumenta en este trabajo los efectos de interrumpir la CPAP sobre la salud, los accidentes, el rendimiento laboral, etc. Y se aboga por la necesidad de proteger del contagio con filtros y con ventilación adecuada en el hogar del paciente. Está claro que muchos de nuestros pacientes ventilados en domicilio no son candidatos a suspender la ventilación, como podría hacerse temporalmente en los casos de apneas del sueño. Y es también evidente que la mayor dificultad a superar es el riesgo de contagio por la ventilación no invasiva. Y creedme, es un tema que me ha creado muchos problemas por lo confuso y por la diversidad de estudios que tratan de responder a la pregunta clave: ¿qué cambios hemos de hacer en la ventilación mecánica para evitar el riesgo de contagio? Vamos a revisar un poco algunos datos que permitan tomar decisiones en este tema.
Hay bastante acuerdo en considerar la ventilación no invasiva como un procedimiento de alto riesgo. Aquí se recoge en un documento técnico del Ministerio, pero también aparece en todas las recomendaciones de las sociedades y expertos, así como en la guía de la OMS. Y la primera recomendación que hacen todas ellas es evitar, si es posible, la ventilación no invasiva. Como nuestros pacientes esto no es posible, pues por eso estamos aquí. Bien, está claro que la controversia deriva del riesgo de contagio aumentado por las terapias de soporte respiratorio y, como decía, este es, a mi juicio, el punto clave. Por eso voy a intentar aclarar un poco la tormenta de información que hay sobre este tema. Cuando se analizan estudios, vemos que inicialmente se diferencian entre gotas y aerosoles, entre trabajos que estudian la dispersión de partículas, pero también entre aquellos que estudian dispersión de partículas y los que analizan la capacidad de contagiar. Por si fuera poco, se ha de cumplir unas condiciones para considerar que la transmisión por aerosoles se produce. Y estas son las que se describen en este trabajo de Jones y Brosseau. Es necesario que los aerosoles generados contengan virus viables, que estén en cantidad suficiente y que los tejidos diana a estos virus sean accesibles. Y como además la transmisión se produce también por fomites, hay finalmente otros trabajos que estudian la viabilidad del virus sobre superficies y que nos pueden ser de utilidad para saber cómo realizar la limpieza de los dispositivos de ventilación. En resumen, este es para mí un jardín de muchas flores en el que no sé si debiera haberme introducido, pero ya estamos aquí. Por si fuera poco, el análisis de la contagiosidad está cuestionado. En este estudio, reflejado aquí, se concluye que ningún dispositivo ha demostrado ser capaz de servir como gol estándar para muestrear de manera eficiente los aerosoles que contengan virus y conservar la viabilidad de los virus recolectados. Como os decía, un jardín con demasiadas flores. Partiendo de lo más sencillo, hay que mencionar este trabajo, que es quizá el documento más citado, firmado por Anita Simmons, que data del año 2010, y está hecho con pacientes con neumopatías crónicas y coriza, es decir, con un resfriado común. Se analiza la dispersión de partículas potencialmente infecciosas y en él se concluye que la ventilación invasiva con máscara ventilada, es decir, la que tiene una fuga en la propia mascarilla, produce gotas de tamaño grande con capacidad de infectar. También se confirma que la nebulización produce aerosoles y que la distancia crítica de alto riesgo está a 1 metro del paciente ventilado. Pero antes y después del citado, hay una mirada de estudios que han enfocado este problema de la potencial fuente de contagio con las terapias de soporte respiratorio, con las diversas terapias usadas, no solo con la ventilación invasiva, y lo han hecho con tecnologías sofisticadas de procesamiento digital de imágenes de la dispersión de las partículas, como se ve en esta foto. Nótese que muchos de estos estudios están firmados por el Dr. Hui de Hong Kong. En este trabajo, también firmado por Hui de 2015, es destacable la seguridad que parece aportar el helmet como sistema de soporte respiratorio cuando se utiliza con una almohadilla cervical que evita la dispersión de partículas. Este estudio tiene, sin embargo, un enfoque diferente, ya que analiza pacientes sometidos a procedimientos de generación de aerosoles comparados con pacientes que no se sometieron a estos procedimientos. El objetivo era el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias de los pacientes a los trabajadores sanitarios. Vemos como, además de la intubación, la ventilación no invasiva muestra un aumento significativo del riesgo. Y en esta carta, publicada en New England en marzo de 2020, evalúan la estabilidad del SARS-CoV-2 y del CoV-1 en aerosoles y en varias superficies y estiman las tasas de desaparición utilizando un modelo de regresión bayesiano. Confirman la persistencia del virus en aerosoles, cosa que hasta ese momento todavía se estaba discutiendo. Se detectan virus viables hasta 72 horas en plástico y acero, aunque el título del virus se reduce considerablemente después de 72 horas sobre plástico y de 48 horas sobre acero. Este estudio aporta datos interesantes que podrían responder
alguna de las preguntas que nos hacemos sobre limpieza y reutilización de dispositivos. Preguntas que más adelante nos haremos. Este artículo reciente, publicado en European Respiratory Review, recoge desde la experiencia en Italia las recomendaciones para el correcto uso de los dispositivos y para la protección de los sanitarios. En su revisión de la dispersión de partículas con el soporte respiratorio recoge los resultados de estudios previos. Llama la atención, como ya se ha mencionado, la despreciable dispersión obtenida con el helmet. Y también que hay un tratamientos con CPAP con una determinada mascarilla oronasal que tienen una dispersión despreciable. Este otro, todavía más reciente, hace una revisión más amplia de la dispersión aérea de las terapias de soporte, recogiendo muchos de los sistemas de oxigenoterapia y diversos dispositivos y mascarillas de ventilación. Se destaca el excelente rendimiento, otra vez, del casco helmet cuando se hace un sellado alrededor del cuello, pero también son notables las diferencias encontradas con diferentes mascarillas. Y yo quería recordar un resultado interesante sobre un tipo de mascarilla que no ocasiona dispersión y que está aquí señalado. Como habréis sospechado, se trata de la misma descrita en la revisión de Ferioli, y aquí se destaca que tiene un puerto de fuga consistente en orificios circulares alrededor de la inserción del codo y sin emisión del jet de exhalación. Sistema de fuga de efecto similar al Whisper-Scheibel y otros que después comentaremos. Con estos datos, veamos los cambios que hemos de aplicar a la ventilación tanto en el hospital como en domicilio. Con el fin de disminuir el riesgo de dispersión del virus, el circuito debe estar configurado por una mascarilla facial u oronasal no ventilada, es decir, sin orificios de fuga intencionada. Se reconoce habitualmente por el codo azul. No se deben utilizar máscaras nasales ni debemos poner almohadillas nasales de protección que faciliten las fugas. Las mascarillas ventiladas, como la de la izquierda, están contraindicadas en COVID-19, pues pueden favorecer claramente la dispersión del virus. En algunas publicaciones se rechaza la presencia de válvula antiasfixia. Pero esto creo que puede ser discutible y me gustaría discutirlo con quien tenga experiencia en este tema. Creo que puede ser un error porque en la situación real que hemos vivido, los pacientes estaban aislados en la habitación con pocas entradas del personal y es un riesgo no tener una válvula antiasfixia en pacientes no vigilados estrechamente y en situación clínica grave. Es más, la válvula solo está abierta cuando cesa el flujo en el circuito y, por tanto, desaparece el riesgo aumentado de dispersión. Lo mismo puede aplicarse a los pacientes neuromusculares en domicilio, pues, como sabéis, muchos son incapaces de retirarse con rapidez una mascarilla en caso de fallo. Siguiendo con la configuración del circuito y la mascarilla, quiero señalar aquí que un filtro EPA de alta eficiencia y baja resistencia entre el ventilador y el circuito es obligatorio. Después, para evitar la dispersión de partículas cerca de la mascarilla, tenemos dos opciones. O bien, un filtro EPA entre el codo de la mascarilla y el circuito, que es aquí la opción 1, o como segunda opción, colocar un filtro, aquí esta es la opción 1, que es un filtro EPA entre el codo de la mascarilla y el circuito. Y como segunda opción, colocar un filtro EPA en el puerto de exhalación, que filtra la exhalación del paciente al ambiente, pero puede despertar algunas dudas sobre la posibilidad de reinhalación de CO2, sobre todo si se manejan presiones bajas. Respecto a algo que no debemos nunca olvidar, el puerto de fuga. Aquí tenemos dos opciones. En la derecha tenemos un puerto de fuga convencional con calibre 15 milímetros al que se ha colocado un filtro EPA, como el que veíamos en la presentación anterior. Y tenemos la opción del puerto de fuga de baja capacidad de dispersión tipo Whisper-Scheibel o similar, como el que aparece en la parte inferior y que es un puerto de baja dispersión de ResMed. Una pregunta recurrente es la que versa sobre los filtros. Hay que buscar filtros de alta eficiencia y baja resistencia, intentando que cumplan las recomendaciones de seguridad frente a virus. Aquí tenemos el certificado
exigido al fabricante sobre la eficiencia de filtrado de virus como el coronavirus. Este que veis aquí es un filtro muy común que está disponible en nuestro medio, pero pueden usarse otros con la misma seguridad. Y otra pregunta frecuente es sobre el momento de cambiar el filtro. Según lo que he encontrado en las especificaciones técnicas, se puede mantener hasta 48 horas siempre que no se manche o se moje. Las configuraciones ideales serían estas aquí representadas. Casco helmet, que estamos aprendiendo a utilizar y que ya se puede conseguir con relativa facilidad, evidentemente para uso hospitalario, no en domicilio. O bien utilizar un ventilador que permita circuito de doble rama, con sus filtros correspondientes, como se ve en la figura, y que sí se puede usar en domicilio. Si bien los equipos capaces de funcionar con esta doble rama no son demasiados. Que yo sepa, recuerdo ahora el Astral de ResMed y el Trilogy Evo de Philips. Respecto a otras recomendaciones menores, pero no despreciables, recordaremos algunas como no realizar nebulizaciones, si se precisa broncodilatadores, utilizar el MDI, inhalador de dosis medida, alternativamente nebulizadores de malla vibratoria, que son más herméticos, como el Aerogen, evitar el uso de humidificador de burbuja, con ventiladores sin mezclador de oxígeno, conectar el oxígeno cerca de la máscara del paciente para optimizar la FiO2, evitar la humidificación activa y, si es posible, la humidificación pasiva con los intercambiadores de humedad, y tener la precaución de aplicar una mascarilla quirúrgica cuando apenas el paciente se desconecta y seguir una secuencia de acciones en la desconexión del equipo, es decir, primero colocar el filtro a la mascarilla, después ajustar la mascarilla al paciente y solo entonces conectar el equipo de CPAP o BiPAP. Y para retirar la ventilación, primero apagar el equipo, después desconectar la mascarilla y por fin retirar la mascarilla con su filtro. Finalmente, cuando hablamos de limpiar los equipos, consideramos que estos se desinfectarán atendiendo a las instrucciones del fabricante, pero siempre al menos con una solución alcohólica de 70 grados. Los ventiladores deben protegerse con un filtro antiviral, como os he dicho antes, un filtro fiable, ya que la limpieza interna es una tarea muy complicada y que solo se realiza excepcionalmente. La Academia Americana de Sueño recomienda, en caso de disponer de varios aparatos, su utilización de forma consecutiva con descansos de 72 horas. Esto es también aplicable a la ventilación invasiva y congruente con los resultados que antes comentamos sobre la persistencia del virus en superficies como metal y plástico comunicados en esta carta del New England. Cuando el paciente ha de traer su ventilador a la consulta, lo transportará en una bolsa maletín de plástico desechable, usada por primera vez o desinfectada previamente. Se evitarán bolsos de tela y otros con irregularidades y difícil desinfección. Se recomendará al paciente que limpie con solución alcohólica el equipo antes de meterlo en la bolsa. Bien, y para finalizar me he preguntado qué repercusión ha tenido la pandemia específicamente en los pacientes neuromusculares, que son claros candidatos a la ventilación mecánica domiciliaria. Hay pocos datos sobre pacientes con enfermedad neuromuscular e infección por COVID. Se han comunicado algunos casos de miastenia graves con una evolución favorable a pesar de estar en tratamiento inmunosupresor. No hay muchos casos comunicados de pacientes con otras enfermedades como la ELA. Y por lo tanto, aunque siempre con precaución por la falta de datos, podría decirse que no parecen estos pacientes tener una infección más grave o una mayor mortalidad por la COVID-19 que otras enfermedades. Aunque se les incluye en los grupos de riesgo, ocurre, a mi juicio, algo parecido a lo que pasa con la EPOC o el asma en la pandemia por COVID-19, que los casos hospitalizados no han aumentado en la proporción que era esperable al tratarse de un virus, un patógeno respiratorio. En nuestro caso, y centrándonos en los pacientes con ELA, solo 2 de los aproximadamente 40 pacientes que tenemos en seguimiento han tenido que ser hospitalizados y su evolución, por fortuna, ha sido favorable. Y creo que con esto acabo mi presentación, es todo lo que les quería comentar.
No sé si ahora las preguntas serán al final, supongo. Daré ahora entrada a la doctora Elia Gómez, ¿no?, que va a hablar ya propiamente de la telemedicina, herramientas disponibles en la actualidad para abordar el cambio. Telemedicina, telemonitorización y coordinación con las empresas de terapias respiratorias domiciliarias. Adelante. A ver. Hola, buenas tardes. Creo que se me escucha, ¿no? Y se ve mi presentación bien. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Linde Healthcare pues el hecho de haber ideado la semana respiratoria de salud respiratoria. Creo que ha sido, bueno, un éxito. Y bueno, siempre pues viene bien el fomentar el trabajo de los neumólogos, más durante, vamos, esta época en la que hemos trabajado tantísimo con los enfermos agudos y las dificultades que hemos tenido también para el manejo de los crónicos, como ha comentado mi compañero Alfredo. También dar las gracias, como no, pues a la Sociedad Valenciana de Neumología, a su presidenta Eva Martínez Moragón, pues por su apoyo, su soporte y por haber moderado esta mesa. Y a mis compañeros, y que bueno, que conjuntamente entre los tres, con bueno, las ideas también de Alfredo, organizamos la mesa pensando que podía ser un buen tema el hablar de cómo hemos tenido que hacer en las unidades de ventilación para poder seguir viendo a nuestros pacientes con ventilación mecánica domiciliaria, y gracias a los dos por participar. Y bueno, y a todos vosotros por estar aquí detrás de la pantalla. Bueno, pues ¿a qué denominamos cambio? Pues cambio es el proceso mediante el cual un determinado estado, un momentito, que esto lo voy a minimizar, de las cosas se sucede a otro estado. Así pues, de tener antes una vieja medicina que progresivamente pues íbamos modernizando, hemos ido modernizando en este tiempo con la instauración de lo que es las historias clínicas electrónicas en los hospitales y las recetas electrónicas, etcétera, etcétera, pero de golpe, súbitamente, pues hemos tenido que organizar pues toda una serie de cambios, tanto en el hospital, sobre todo en la primera ola, como ha comentado Alfredo, súbitamente, que luego hemos ido desescalando y volviendo a escalar en la segunda y en la tercera. Y mientras tanto, mientras controlábamos los pacientes agudos, también teníamos obviamente que intentar controlar a los crónicos también. Bueno, para esto también nos han ayudado las herramientas de telemonitorización y telemedicina, de las que hablaremos ahora. Y bueno, no sé si volveremos a ver la vida que había antes de la COVID. Bueno, esperemos que lleguemos a ver lo más parecido posible, aunque aquí hay personas que comentan que no, pero esperemos que sí, que alguna vez lleguemos a nuestra vida previa o lo más parecido, y que bueno, si hemos tenido que hacer cambios porque no nos ha quedado más remedio, pues que estos cambios hayan sido para bien. Uno de los cambios que hemos tenido que someter, vamos, sin duda ninguna y de forma súbita, es el asistir a webinars. Antes nos reuníamos pues nosotros en persona, pero pues ahora pues en este año todos asistido a numerosas cientos de webinars como esta de hoy. Y bueno, yo pues asistí a una sobre el cambio económico, de economía de empresarios de la pandemia COVID, pues porque me interesaba, y bueno, pillé estas ideas porque me parecieron, bueno, al menos esperanzadoras, ¿no? Que una crisis a veces revela lo desfasado y lo inadaptado, y que una crisis pues hemos de considerarla en ocasiones también una oportunidad. Primero, lo que hemos tenido que hacer desde luego es adaptarnos, sobrevivir y aprender de la adaptación, pero luego tener en mente que necesariamente luego tiene que haber una transformación y reutilizar esta adaptación pues para la transformación. Durante la pandemia pues hemos pasado a ver sobre todo pacientes agudos en primera línea,
y nuestros compañeros pues más seniors se quedaron en retaguardia también pues controlando los pacientes pues de otro tipo de enfermos, pacientes pues con cáncer que seguían ahí obviamente, asmáticos, etcétera, etcétera, crónicos que también necesitaban pues su seguimiento y su control. Esto ha sido posible pues gracias a las historias clínicas electrónicas y bueno, como comentaba Alfredo, pues nuestro aliado que ha sido de momento el teléfono, no es que sea lo ideal, pero bueno, es lo que hasta ahora de momento tenemos. Todo ello pues para evitar pues el contagio tanto del personal sanitario como de los pacientes, evitando que acudan al hospital en la mayor parte de los casos cuando bueno, no sea necesario. Y según también las etapas de escalada y desescalada que hemos ido teniendo. Bueno, ¿cómo ha impactado la pandemia COVID en el manejo de los pacientes con ventilación mecánica domiciliaria? Ya Alfredo nos lo ha comentado. ¿Cómo realizábamos el seguimiento previamente? Pues bueno, cada unidad de ventilación, cada hospital tiene pues sus protocolos propios, siempre guiados por unos protocolos generales que seguimos todos en todo el mundo, lógicamente, luego lo comentaremos por encima. Y sobre este seguimiento, ¿qué cambios hemos tenido que realizar? Y sobre todo, la pregunta es que si estos cambios se mantendrán en el manejo de nuestros pacientes con ventilación mecánica en el futuro. Bueno, los pacientes acudían a vernos, bueno, de esta guisa, tan, bueno, contentos o, en fin, venían libremente. Esto nosotros nunca jamás pensamos que iba a ocurrir, que íbamos a ver estos pacientes como potencial riesgo de transmisión de aerosoles, como comenta Alfredo, etcétera, etcétera, que hemos tenido que tomar una serie de medidas de protección también. Y bueno, para ahí están los recursos también ahora actuales, como por ejemplo los portales que bueno, las empresas están desarrollando pues, para la telemonitorización de estos pacientes en el domicilio, que en algunos sitios están más implementados y en otros, bueno, aún no lo tenemos y deseamos tenerlo y poderlos utilizar pronto algún día. Bueno, ¿y de cuántos enfermos estamos hablando? Pues en la provincia de Alicante, a finales de enero del 21, Linde nos pasó pues este total de pacientes, casi 1000 pacientes ventilados tenemos en Alicante, en todos los departamentos sanitarios. Ellos dividen los ventilados en BiPAP, que llevan ventilación con presión soportiva o ventilador mecánico, que son aquellos que llevan pues, ventiladores que tienen más de un programa, un modo ventilatorio. Y luego como técnicas complementarias a la ventilación, la tos asistida, que se habló ayer mucho y muy bien, enhorabuena por la mesa los ponentes de ayer, al moderador, pues 242, ¿vale? Nosotros en San Juan tenemos 125 pacientes con BiPAP, 58 con ventilación mecánica y 28 con tos asistida. Y bueno, ¿cómo realizamos el seguimiento de los pacientes con ventilación lavera pre-COVID? Pues bueno, siguiendo las recomendaciones. Siempre nos hemos guiado por el primer consenso de CHES del 99 y luego adaptadas a nuestros protocolos propios de los hospitales, recogidas también aquí en esta guía que se publicó el año pasado, de la guía SEPAR de las TRDs, de ventilación mecánica domiciliaria, con todas estas indicaciones, fundamentalmente enfermos neuromusculares de rápida o lenta evolución, enfermos de restrictivos de caja, obesos hipoventiladores o enfermos con EPOC en algunos casos, como conocéis. Indicaciones para la realización de la traqueotomía en los pacientes, bueno, que está indicado y que ellos pues quieren realizársela. Y en el seguimiento, como indica lo que es el documento, indica pues un programa de seguimiento que, como ya digo, los servicios pues suelen tener programas propios, tienen protocolos propios, pero vamos, lo importante también es conocer que hay diferentes o sea, las unidades de ventilación pueden ser más o menos complejas, diferentes grados de complejidad y de referencia de unidades más básicas a especializada o a unidades más complejas. Y estamos siempre en comunicación. Lo que es este documento también recoge algoritmos de trabajo para el control y seguimiento de estos pacientes.
Pero lo importante, estemos trabajando una unidad de un mayor o menor nivel de complejidad, es desde luego la continuidad asistencial en la ventilación, porque lógicamente los pacientes pues, van a domicilio y tenemos que apoyarnos también de compañeros de la UH de hospitalización a domicilio, de medicina, médicos de familia, pero también la importancia de las empresas prestadoras de terapias respiratorias domiciliarias, ya que sin ellas sería pues imposible el poder controlar a estos pacientes en el domicilio. En este documento se recoge que, como bien comentó Eusebi Chiner, que el primer día, el lunes, que esta actividad desde luego es una actividad en crecimiento y que esta prestación de las terapias depende pues, de pliegos autonómicos o provinciales, con cláusulas propias, ¿no? Y que incluye el transporte, la instalación, la puesta en marcha y el adiestramiento y el uso del equipamiento, así como la realización de controles a los pacientes y el mantenimiento de los equipos. Y además la implicación en el manejo integral, incluyendo educación y el control evolutivo de los mismos. Para ello, fundamental, obvio, que las personas que se encarguen de acudir a domicilio a controlarlo todo, pues sean personas pues, altamente cualificadas, sean enfermeros, fisioterapeutas, con experiencia para el manejo de estos enfermos y de los equipos. Además, es importante que tengan servicios de valor añadido, como la asistencia de un call center, con un protocolo de instauración de terapia, según también el grado de dependencia de los pacientes, a mayor o menor dependencia de la ventilación. Y como hemos comentado también, el que existan programas educativos para los pacientes y los cuidadores, de cómo ellos explican en domicilio cómo identificar las alarmas, responder a cada una de ellas, etcétera, etcétera. Lo que son las condiciones técnicas de los equipos también vienen recogidas en el documento, este es un requisito recogido en un Real Decreto, y es importante que para también facilitar una telemonitorización, que estos equipos puedan disponer de algún sistema que permita obtener información estructurada en forma de un informe preconfigurado de cómo utiliza el paciente este ventilador, informando sobre horas de uso, fugas, volumen minuto, etcétera, mediante el acceso a los datos almacenados en su memoria interna o los sistemas de transmisión de datos a distancia. Idealmente, la información debería contener la posibilidad de acceso a las curvas de presión y flujo tiempo respiración a respiración. Así como comentamos, pues es fundamental el papel de las empresas prestadoras de terapias respiratorias domiciliarias por todo ello. A la vez, pues la prestación de técnicas complementarias, la tos asistida y otras, aspiración de secreciones, pulsioximetría, otros sistemas de monitorización y de diagnóstico, obviamente, no es el tema de la charla, pero bueno, todos lo conocemos. Y nosotros en Alicante, desde 1992, trabajamos con lo que era anteriormente Carburos Medical, que posteriormente fue Linde en el año 2012. Trabajan en casa con los pacientes en el domicilio, al principio fundamentalmente, pero a finales del año 13 abrieron los centros de atención integral de enfermedades respiratorias. Tenemos 3 en la provincia de Alicante, uno en San Juan, otro en Alicante, en el área de Alicante, y otro en Elche, que la verdad ha supuesto pues, una mejora fundamental para el manejo de estos enfermos. Fundamentalmente ven más pacientes con apnea del sueño, para la educación en el inicio del tratamiento con CPAP, etcétera, pero también para pacientes ventilodependientes. El hecho de tener el CAIDER cerca de nosotros ha supuesto que de forma espontánea en ocasiones, porque a veces arriba en el hospital no disponíamos o de máscaras apropiadas X en pacientes más complejos o más difíciles de adaptar, el que los citásemos bajo casi era más fácil pues para mí bajar y al paciente citarlo a pie de calle. Y allí pues probarle diferentes interfaces y solucionarle problemas que pueda tener con ellas o con el ventilador in situ. También para cursos de formación para pacientes y familiares con ventilación mecánica. Y bueno, Linde tiene este protocolo para pacientes ventilodependientes
como veis aquí, al inicio, a las 24 horas ya tiene un control telefónico y en 15 días, ya antes de 28 días, ya lo visitan. Y bueno, tienen visitas periódicas para verificar el cumplimiento, la adherencia al tratamiento y si tienen los pacientes algún problema, le pasan todos estos cuestionarios. Y luego, pues lo importante también es que lo cuelgan en este portal. Sevi Chiner también comentó la asistencia del portal. Para nosotros ha sido también esto algo que vamos, nos ha facilitado mucho el trabajo, el utilizar este portal, pues porque aquí se cuelgan las pruebas diagnósticas, se cuelga también el tratamiento que lleva, en este caso es un paciente con cepa, pero bueno, pues la adherencia a la terapia, la adaptación a la interfase, el grado de cumplimiento, la motivación, etcétera, etcétera, fuga. Vamos, ha sido, vamos, un antes y un después. No es perfecto, pero vamos, las carencias se van supliendo y desde luego su uso es algo, vamos, que muy, muy importante. Asimismo, ellos también siguen a estos pacientes por teléfono y tienen una red de alertas que, bueno, si esto es así, también se cuelga en el portal. Bueno, el CAIDER, como comentamos, aparte de que los pacientes acudan a él, Linde pues van al domicilio, lo que es el personal del Linde. Y yo con esta diapositiva lo que quiero reflejar es que, vamos, la relación mía personal, es lo que puedo comentar, con Linde, vamos, es más que excelente, cercana, vamos, yo siempre cualquier necesidad que he tenido de ventiladores, de interfaces, vamos, de que vengan al hospital y lo suban, inclusive como yo no tengo disponibilidad de enfermería, de ventilación propia, pues a mí en concreto pues me ha ayudado fundamentalmente Tamara, que se encarga de mi departamento, y ella pues bueno, viene cargada, vamos, como un burro, por así decirlo, muchas veces, porque en la unidad de sueño, en las camas de sueño de día, lo utilizamos de hospital de día para la adaptación y citábamos a 2 pacientes. Ahora con la pandemia previa realización de PCR. Y bueno, pues trae todo lo que se necesita, ventiladores, mascarillas, pipas, etcétera, etcétera. Y hay una, bueno, pues eso, comunicación fluida y movimiento de pacientes entre el CAIDER, el hospital, el domicilio y domicilio CAIDER, etcétera, etcétera. Y bueno, como el portal, como os comento, es importante para lo de las alarmas, pero desde luego siempre con cuidado de protección de datos del paciente, con el WhatsApp, con la enfermera del Linde, con Tamara, que es de verdad magnífica, una excelente profesional, que entiende perfectamente lo que es la ventilación mecánica, los problemas derivados, es, vamos, cariñosa con los pacientes. Y bueno, pues muy buena trabajadora y dispuesta siempre pues a todo. Les doy las gracias pues aquí a ella y a todo el equipo del Linde pues por la ayuda, porque sin ellos sería pues imposible, desde luego. Hemos tenido también, bueno, algún conato de hacer algún protocolo y algún proyecto para tener consulta común en el pasado, pero bueno, por X o por B, por algún problema no lo pudimos llevar a cabo. Deciros que ellos en otras áreas, en Sevilla, por ejemplo, tienen este programa de multinivel de telemonitorización en domicilio para pacientes con enfermedades crónicas complejas, como pacientes con EPOC o insuficiencia cardíaca, un programa desarrollado en conjunto con el hospital y otros profesionales tanto hospitalarios como de la UHD y médicos de familia, desarrollado con mucho éxito. Vamos, esto sería también esta colaboración, esta relación pues puede ser muy importante también a tener en cuenta para un futuro. Y como, bueno, pues para eso pedir deseos, pues como presente o futuro, pues el que sigamos manteniendo la estrecha colaboración con los profesionales del Linde Healthcare, facilitando así el manejo conjunto de los pacientes en domicilio, hospital y CAIDER,
que dispongamos de la tecnología para control remoto y desarrollo de los mejores dispositivos portátiles y que, bueno, a ver si en un futuro no muy lejano podamos implementar las plataformas de telemonitorización como esta, la Care Orchestrator de Philips, que el otro día, bueno, me la presentaron y desde luego pues te hacen pues, así los dientes muy largos, ¿no? Que la quieres tener cuanto antes, o bueno, la AirView de ResMed, pero bueno, que pues pues tienen su coste, pues y, en fin, algún día lo veremos. Y desde luego, pues centrado todo target principal, desde luego, el paciente y la familia, haciendo el partícipe a él de las necesidades no cubiertas, como no puede ser de otra forma. Bueno, los pacientes venían allí al hospital, los monitorizábamos, veíamos cómo iban, hablábamos con ellos, con toda la tranquilidad, la alegría del mundo, como comentaba antes. Pero bueno, vino la COVID y cuando empezaron a volver los pacientes a vernos, pues bueno, los que se atrevieron tuvieron que venir pues de esta guisa. Y comentar que, bueno, también hemos tenido que poner en marcha pues estas medidas de telemedicina, telemonitorización, como principalmente el teléfono, la llamada telefónica en aquellos pacientes, bueno, pues que puedes manejar así, o bueno, la videollamada es un recurso que, bueno, no disponemos en el hospital, sí en una clínica privada, donde también estoy trabajando en la unidad de sueño de la clínica Vista Hermosa, sí que disponemos de ella y la verdad es que es muy útil porque, bueno, ves al paciente, no lo tienes enfrente. Por ejemplo, este paciente, pues era un paciente que vi ayer tarde, que un paciente de Torrevieja, con lo que a él le evitas pues el camino de 1 hora. Y es verdad que, bueno, hay pacientes que no pueden manejar así, pero hay muchos otros que sí, y bueno, es una herramienta útil y una herramienta más que, bueno, quizá no tardemos en tener en los hospitales, como también tenemos muchos otros recursos que hemos ido ganando este tiempo. Bueno, pues el virus llegó para protegernos de los sanitarios y también los pacientes, pues disponemos de la eHealth, como comento, que incluye pues todo esto. En este consenso, en este consenso del europeo, que ya es antigua, tiene ya 5 años, ya se habla de telemonitorización con todas estas definiciones de telemedicina, telemonitorización, telerehabilitación, telecoaching, etcétera, etcétera. Si no lo conocéis, es interesante que lo leáis. Y también se recoge en la guía SEPAR de terapias respiratorias a domicilio publicada el año pasado. SEPAR también ha realizado pues, una guía para la teleconsulta de estos pacientes, está pues, colgada en nuestra web, que fundamentalmente pues, se basa en las consultas pues, telefónicas y bueno, te intenta ayudar en las contestaciones sobre cuándo realizarla, cómo realizarlas, las visitas y de qué manera y para qué tipo de enfermos también. ¿Vale? También es un poquillo, vamos, él es rápido, pero os invito a que vayáis a la web de SEPAR y la podéis ver. Y de qué manera y con qué herramientas. ¿Vale? Con este algoritmo para el control de pacientes en programas de ventilación mecánica domiciliaria. También SEPAR ha realizado un documento sobre la organización de los cuidados respiratorios en la COVID-19. Ha comentado antes Alfredo algo al respecto de esto, con todas estas estrategias de escalado y desescalado y de visitas y de los equipos, etcétera, etcétera, como ha comentado Alfredo. También os invito a que la leáis. ¿Vale? Y en esta guía también se da una pincelada de cómo debería cambiar nuestra visión de la calidad y el uso de la innovación en el respecto del Internet de las cosas y de lo que es la telemonitorización y de la telemedicina, ¿no? Diciendo pues como conclusión que deberíamos, bueno, pues aprovechar esta pandemia COVID pues para
para dar pues un salto en esto, ¿no? En nuestro cambio, ¿no? Mental y bueno, organizativo, ya que la sociedad también lo está demandando. Sería pues un cambio en el modelo asistencial. Para ello, desde luego, tiene que haber unos profesionales sanitarios altamente cualificados en la calidad y en la seguridad de las tecnologías de la información sanitaria para lo que es el uso de la telemedicina. Aquí tenéis una definición la define la OMS como la prestación de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por parte de profesionales sanitarios a través de utilización de tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, investigación, evaluación y formación continuada de profesionales sanitarios. Todo ello con el objeto final de mejorar la salud de la población y de las comunidades. Hay varios tipos de telemedicina, damos utilización a pacientes a distancia, tecnología de almacenamiento y envío y telemedicina interactiva, por ejemplo. La telemedicina tiene sus ventajas, pues como todas estas, pero también sus desventajas, porque, bueno, pues a veces lo que son las consideraciones legales, que creo que Jesús también nos hablará de ello, con respecto a la confidencialidad, la transferencia, el almacenamiento y intercambio de datos, por ejemplo, pues es algo que, bueno, que está ahí como, en fin, ya hay algo regulado, desde luego, pero falta a lo mejor regulación del todo. Y para resumir, me gustó las conclusiones que puso Marcos Guerra, nos dio una charla para la Sociedad Valenciana de Neumología sobre el eje de transformación de la era post-COVID, sobre que la tecnología pues es una herramienta de ayuda a los clínicos, complementa pero no nos sustituye, lógicamente, y que pierde sentido si no la incorporamos en un nuevo modelo asistencial, que nosotros debemos conocerla y visualizar el impacto de estas tecnologías disruptivas en nuestras organizaciones y que la adopción e integración de las tecnologías disruptivas deben estar lideradas por nosotros y que el impacto de la COVID-19 está acelerando la transformación digital. Sin embargo, hay una serie de limitaciones que todavía generan barreras para su despliegue generalizado, como hablamos de la regulación, inversión, gestión del cambio, ciberseguridad, etcétera. En cuanto a modelos básicos de telemonitorización, teleasistencia, decir, como he comentado un poquito antes, que puede ser eso, sincrónica en tiempo real, pues como cuando pasamos la consulta a un paciente o vemos monitorización en tiempo real de un paciente ventilado, o bien asincrónica cuando vemos emails a posteriori que nos pueden haber mandado algún paciente, o una telespirometría si la vemos después, aunque hay grupos de trabajo españoles también desde hace tiempo que bueno, van liderando lo que es el uso de la espirometría pues en zonas rurales o en zonas más dispersas, como por ejemplo el grupo de Cáceres o también el grupo gallego, que también tiene ya sus primeros pinitos, ¿no?, de la telemonitorización desde el año 13 a pacientes ventilados incluso. Y luego la posibilidad de descargar los datos de los ventiladores, como hemos hablado, o la transmisión una vez finalizada la sesión. El software de registro integrado en el respirador tiene pros y contras. Como pro es que en muchos casos podría evitarnos poligrafías respiratorias domiciliares o polisonografías, evitando además el efecto laboratorio, y que permite normalmente detectar los problemas más frecuentes en cuanto a la ventilación, que puede ser fundamentalmente las fugas. Y como contra, pues que puede haber heterogeneidad en la recogida y presentación de datos, la detección de fugas, que a veces pues depende del equipo con el que estés trabajando, puede detectarte las intencionales o ambas, y esto hemos de conocerlo, y que falta validación clínica a veces. ¿Qué condiciones se han de cumplir para telemonizar a un paciente ventilado? Pues que estos datos sean fiables, clínicamente relevantes, y que estos datos, lo que es la telemonitorización de ellos, mejore el pronóstico mediante el uso de la telemonitorización. Se puede telemonitorizar el cumplimiento del ventilador, las alarmas, fugas, parámetros respiratorios como frecuencia respiratoria, volumen corriente, minuto, el porcentaje de ciclos activados por el paciente, eventos residuales, y trazado respiración a respiración, que es importante pues, para detectar pues, asincronías. También lo que es el pulso oxímetro continuo, saturación, y lo que es el CO2 transcutáneo.
Y en cuanto a las plataformas, pues bueno, no os puedo hablar porque no las he utilizado yo en persona aún, que sepáis que existen, están y que ya muchos grupos la están, bueno, utilizando. Pero el problema es que ahí es el filtrado de gran cantidad de datos, que esto es lo que tiene que solucionar, porque no es lo mismo los pacientes de ventilación que los pacientes de sueño. En ventilación hay muchísimos más datos. Luego problemas de seguridad y confidencialidad, de que los datos se van a la nube. Y también el problema de qué responsabilidad tenemos nosotros sobre la creación de alarmas, porque podemos crearlos nosotros, y sobre cómo actuamos frente a ellas y cuándo. Y bueno, sobre el reembolso a las empresas de TRD. Así, bueno, algo a llegar en un futuro, como se han descrito pues, por otras empresas de TRD, sería la creación de plataformas tecnológicas donde se integren sistemas de telemedicina con las visitas a domicilio, espirometrías inclusive en domicilio, pulsioximetrías, los datos del ventilador, actividad y cuestionarios y la integración con los datos del sistema de información hospitalario. Bueno, esto ya sería bueno, un sueño que bueno, ojalá veamos todos. Y esto es una pincelada para hablar de los dispositivos wearable, como bueno, llevamos todos o gran parte de la población, lo que son los Apple Watch u otros relojes electrónicos y más, que los hay y los habrá, que nos pueden también, seguro, en un futuro y en un presente. Ayer mismo un paciente de sueño me comentaba, no, yo me paso el 90% de la noche, no, toda la noche con la saturación por encima del 90%. Digo, bueno, ¿y eso? Y digo, ¿y eso cómo lo sabes? Y dice, hombre, porque me lo ha dicho el Apple Watch, mira tal, y me enseña. No te da un trazado de saturación continuo, pero no sé qué frecuencia de recogida ni pulsos tiene, pero sí que mide y bueno, eso daba, seguro que eso además también mejorará en un futuro, que lo conozcamos, porque a veces nos vienen o bueno, he dormido, hoy no he hecho sueño profundo y tal, también te lo dicen ellos. Bueno, como conclusiones, que con la introducción de estas tecnologías hemos dado grandes pasos en el sistema de gestión sanitario y que la e-salud supone una auténtica revolución en la forma de comunicación en medicina y el entorno del paciente, que como hemos visto la telemedicina permite la prestación de servicios de salud a distancia, que las APP son herramientas, que esto no hemos hablado porque no da la charla para tanto, que permite mejorar calidad asistencial. Y también, bueno, esto es otro tema que está ahí, lo que es la inteligencia artificial y la gamificación, realidad virtual y las wearables, que esto da pues, para otra charla o para un simposio. El caso es que, bueno, que tenemos aquí pues es un cambio técnico y organizativo, un cambio global, que tiene que llevar a un cambio global en el pensamiento de la práctica médica. Estamos aquí, como comentábamos al principio, tenemos que asumir ese cambio, si no el mundo nos cambiará a nosotros, y es momento de innovar también en servicios, no solamente en edificios y en tecnologías, ya que la innovación en servicios no ha ido al mismo ritmo, ¿no? Y incluirlo, ojalá, en el hospital. Sé que, bueno, pues todo esto lleva su tiempo, su ritmo, es caro, pero puede ser muy beneficioso para el manejo de pacientes, de estos pacientes ventilados y pacientes crónicos que, bueno, pues cada vez van a estar más en domicilio y, bueno, más con esta pandemia nos puede facilitar mucho el manejo de estos enfermos. Y bueno, ya para finalizar, decir que esto, que es un trabajo en red, con monitorización de enfermos ventilados, residencias conectadas, ambulancias conectadas, e-consulta, teleconsulta y centros de salud. Se pretende, pues eso, trabajar de forma más inteligente y, si es posible, no más duro, pero sobre todo más inteligente. Y bueno, ya he terminado la charla. Yo sobre todo también quería, pues desde aquí, dedicarle, bueno, esta charla o un reconocimiento también a nuestros pacientes. En esta pandemia, mirando hacia atrás, en este año que hemos vivido, pues lo hemos pasado todos nosotros pues muy mal, es verdad. Hemos tenido situaciones de mucho estrés psicológico, físico, cansancio, pero los pacientes también, los pacientes, los que han estado afectos de COVID, pues mucho más aún, y los que no, pues han estado pacientemente en casa, intentando pues aguantar y no venir al hospital y no llamarnos, no molestar. Pues bueno, de aquí nuestro reconocimiento, desde luego que sepan que no nos olvidamos de ellos, es imposible y tenemos que seguir adelante como así seguimos y
Y bueno, como no puede ser de otra manera, los pacientes en este tiempo pues se han dedicado, bueno, a estar en casa y, por ejemplo, esta paciente mía que tiene una miopatía mitocondrial, pues a escribir y a publicar. Yo, bueno, cuando me regaló el libro, la llamé y digo, bueno, espero que no lo digas por cómo llevas el ventilador, porque esta chica tiene eso, la miopatía mitocondrial, una obesidad mórbida, sino que yo lo que quiero es que duermas con él y duermas bien y a gusto. Sí, 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 no, nada, doctora, nada, que tal, que espero que le guste, tal. Y bueno, pues, en fin, se equivocó de la fecha, realmente me lo dio la gestora de casos, Mar Luri, de nuestro, bueno, de nuestro hospital. Desde aquí también un saludo y un abrazo a mis compañeros también de la unidad vamos, de manejo de enfermos con enfermedades de motoneuronas, que con ellos también ha sido todo más sencillo para el control de estos pacientes, y a la gestora de casos del hospital y de domicilio, porque también es un nexo con los enfermos en casa. Y bueno, lo que se pretende es que, bueno, sigamos estando ahí pues para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida o grandes, de las noches y bueno, y de las bellezas de nuestro mundo, y que, bueno, gracias a todos por, por escuchar, y espero que les haya gustado. Ahora doy paso a mi compañero Jesús Sancho Chiniesta. Lo que no os he comentado antes, creo que nos ha comentado que al final de lo que es la mesa, si nos da tiempo, vamos si alguien pregunta algo, pues intentaremos responderlo en el chat. Mira, veo que hay 4 preguntas y respuestas. Bueno, mientras va a hablar ya Jesús Sancho Chiniesta. Gracias. Muchas gracias, Elia. Bueno, antes que nada, gracias al INDE y a la Sociedad Valenciana por invitarme a participar en esta mesa tan interesante y en esta semana donde se han tratado temas muy, muy importantes y muy, muy interesantes. No he puesto el título que me habían asignado porque me ha parecido excesivamente largo. Yo, como ha dicho Eva, yo pues voy a hablar de la telemonitorización de la ventilación en domicilio, hablar de las cosas a favor y de las cosas en contra. Realmente de un estudio reciente, que es continuación o, digamos, de la segunda parte del estudio realizado en el Geneva Lake, se ha visto que hoy por hoy más o menos se estima que la prevalencia de la ventilación en domicilio está entre el 15 y 38 por 100.000 habitantes. Y fundamentalmente en los últimos años se ha visto que ha habido un aumento, sobre todo en los pacientes con obesidad y hipoventilación y los pacientes también con EPOC. Se ha visto que en diferentes patologías, generalizando un poco, viendo los diferentes estudios, que la ventilación invasiva mejora la supervivencia, alivia los síntomas, evita las hospitalizaciones y prolonga el tiempo de readmisión hospitalaria por exacerbación. Y la clave del éxito del tratamiento de la ventilación no invasiva en domicilio depende fundamentalmente de unos ajustes adecuados y de una correcta cumplimentación por parte del paciente. A la hora de controlar cómo de eficaz es la ventilación, hemos visto que a lo largo del tiempo, desde que aparecieron los primeros dispositivos de CPAP, a partir de los cuales surgió ya la BiPAP, hasta hoy en día ha ido una constante evolución de todos los parámetros que se han ido monitorizando para valorar la efectividad del tratamiento, desde simplemente una simple monitorización clínica hasta primeros datos proporcionados por el software del ventilador con variables fisiológicas, hasta lo que tenemos actualmente, que nos permite incluso una monitorización remota a través de las diferentes plataformas de todo lo que está pasando con el ventilador. Incluso vamos más allá y las últimas novedades que están habiendo, ventiladores que incluso incorporan
a los ya existentes de curvas de ventilación, parámetros de volumen, fugas, uso, saturación, carbónico fin de expiración o carbónico transcutáneo, la medida de los movimientos toracoabdominales con bandas toracoabdominales. Ahora bien, teniendo todo esto de la telemonitorización en domicilio, a mí se me plantean varias cuestiones. En primer lugar, yo simplemente, a simple vista, veo una serie de problemas. En segundo punto, ¿son realmente útiles? ¿Sirven los parámetros que nos ofrecen los ventiladores? ¿Nos dan confianza? ¿En qué mejoran los resultados de los pacientes esta telemonitorización respecto a lo que ya tenemos? Luego, hay que hablar también de los aspectos económicos, de los aspectos legales y qué es lo que dicen las sociedades científicas. Respecto a los principales problemas que vemos, ya a simple vista, esto es una captura de la pantalla de mi portátil, donde vemos que aquí, lo que se ha comentado antes, que hay una heterogeneidad en los diferentes programas y plataformas para controlar los datos que proporciona el monitor. Aquí no tengo todas, tengo la de los ventiladores que más utilizo y de hecho esta mañana me han pasado una actualización de una de ellas. Cada fabricante de ventilador tiene su propia plataforma, su propio programa que difiere del de otro fabricante. Y además la forma de presentar los resultados o lo que va midiendo el ventilador es totalmente, puede variar de uno a otro. Lo ha comentado ya Elia, en algunos ventiladores medimos fugas totales, en otros ventiladores medimos fugas no intencionadas, en un ventilador nos da los datos en forma de medianas y percentiles, en otro ventilador nos da los datos en forma de medias, un ventilador da curvas de flujo, tiempo, presión, tiempo y volumen, tiempo, otro ventilador da solo de flujo, tiempo, en fin, es una heterogeneidad muy grande. Y con respecto a esto, pues pasa exactamente lo mismo con las plataformas a las que se transmiten estos datos. A cada casa que fabrica un ventilador, pues tenemos una plataforma diferente, el Everywhere, el AirView, el Care Orchestrator, el EOService, a partir de los cuales pues, podemos tener acceso tanto los proveedores de terapias respiratorias como nosotros los profesionales sanitarios. Me constan que ya las empresas de terapias, de proveedoras de terapias respiratorias, están trabajando por aunar todas estas diferentes plataformas y llevarlas a una plataforma propia para que tú, a la hora de consultar los datos de los ventiladores de tu paciente, solo tengas que acceder a una de ellas, que es la que te va a ofrecer los proveedores de terapia respiratoria. Y luego, otro problema que veo yo, no tenemos monitorización a tiempo real. Los ventiladores se conectan una vez al día a la plataforma, descargan la información y lo que vemos son tendencias a lo largo de meses o semanas y solo información de los últimos días más detalladas. Pero, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los sistemas de monitorización en cuidados intensivos, no tenemos una monitorización, no podemos visualizar lo que está pasando en estos momentos. Por ejemplo, esto es un dispositivo con un programa para monitorización de pacientes con cuidados intensivos que te permite ver bien en la tablet o bien en el teléfono móvil, ver exactamente qué es lo que le está pasando a tus pacientes. Esto no lo tenemos con los pacientes que tenemos en domicilio. Ahora bien, los ventiladores se conectan a las plataformas, mandan los datos, accedemos a ellos y realmente nos podemos fiar de esos datos que nos están proporcionando. ¿Son fiables? ¿Reflejan exactamente lo que les está pasando a los pacientes? Fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar es que se van a medir la cara y cruz de una misma moneda, que es el volumen corriente y las fugas que se generan. Y que en la mayoría de los casos, prácticamente en el 100%, no están medidos directamente, están estimados por un software del ventilador. A diferencia de lo que ocurre en los respiradores que se utilizan en cuidados intensivos. En los respiradores que se utilizan en cuidados intensivos hay un neumotacómetro que está en el interior del ventilador, hay una rama inspiratoria, hay otra rama expiratoria
Ese neumotacómetro va midiendo el volumen inspiratorio y el volumen expiratorio y únicamente hace una corrección con el gas compresible. En el caso de la ventilación no invasiva hay que añadir las fugas. Si utilizamos también, estos ventiladores utilizan un neumotacómetro incorporado en el interior del ventilador y si utilizamos circuitos de doble rama, la cosa se simplifica mucho porque lo que hace el neumotacómetro, al igual que los de la UCI, calcula el volumen inspiratorio, el volumen expiratorio, lo corrige con el gas compresible y la diferencia entre ambas son las fugas. Pero prácticamente creo que ninguno de nuestros pacientes lleva en domicilio un ventilador de doble rama. Nuestros pacientes llevan ventiladores con una rama que en unos casos tienen una válvula expiratoria activa, en otros casos tienen una fuga controlada para permitir la expiración y en otros casos la fuga se produce en la mascarilla. En esos casos, el ventilador dispone del neumotacómetro en el interior del mismo y va aplicando, en función de lo que va midiendo del aire que manda y que le llega, va aplicando una serie de algoritmos para calcular el volumen corriente que le está llegando al paciente y la fuga que se está produciendo. Hay veces que las cosas son mucho más sencillas porque hay determinados ventiladores que llevan un sensor de presión entre la máscara y la fuga, lo cual da una mayor información y permite que los algoritmos sean mucho más fáciles y más reales. Hay otros casos en los que hay que realizar o test de fugas o test preusos que nos permiten estimar la fuga que pueda haber, al mismo tiempo que calcular la compliance y la presión del circuito para que en función de esos valores poder introducir esos valores en los algoritmos que tiene el ventilador y así hacer las estimaciones que va haciendo del volumen corriente y las fugas. En fin, lo mismo que ocurre con las diferentes plataformas y los diferentes softwares con el ventilador, la forma en que tienen los diferentes ventiladores de ir midiendo todo esto también varía de una empresa a otra. Por ejemplo, aquí traigo una gráfica donde vemos, en el caso de las fugas, cómo de un modelo de ventilador a otro varía completamente. Por ejemplo, en el Monal T30 lo que hace es una medida de una media de la fuga que se produce en todo el ciclo respiratorio y mide tanto la fuga en intencionadas y no intencionadas. En el Synchrony ocurre lo mismo, mide también las fugas intencionadas y no intencionadas, lo mismo que en el Trilogy o en el Ventimotion. En el Vivo 40, por ejemplo, hace una media de la fuga en la expiración. O en las VPAS de ResMed lo que hace es una media de las fugas descartando las fugas intencionadas, es decir, la fuga que realmente nos interesa. Y realmente la información que nos llega, ¿podemos fiarnos de ella? Por ejemplo, este es un estudio muy interesante que se realizó en el 2012, ya es un poco antiguo, pero nos hace ver una idea de la información que estamos recibiendo de los ventiladores, donde testaba diferentes modelos de ventiladores y veía si realmente tanto las fugas como el volumen corriente que iban proporcionándonos el software de esos ventiladores se correspondía a realidad. En el caso de las fugas, había ventiladores donde la sensibilidad era muy buena. En el caso de las VPAS de ResMed, donde la diferencia que había respecto a la fuga real no llegaba a 1. Sin embargo, había ventiladores donde, por ejemplo, en el Vivo 40, donde la diferencia podía llegar a ser hasta de 25. Y luego, con respecto al volumen corriente, nos encontrábamos lo mismo. Había, por ejemplo, casos como en el caso del Ventimotion, donde la diferencia entre el volumen corriente que medía y el real era de casi 250 mililitros. Vamos, un cuarto de litro. Eso es una burrada. Y que al ir aumentando la IPAP, al ir aumentando la presión, esas diferencias que habían entre los valores reales y los valores que proporcionaba el ventilador, con tal y sus colaboradores vieron que las diferencias se hacían cada vez mayores. Luján analizó posteriormente, en el año 2013,
otro estudio también realizado en Bench, comparando diferentes modelos también de ventiladores, un poquito más digamos, más modernos que los que Contel había analizado en el estudio de Chess. Y observó también que existía una serie de diferencias entre realmente el valor que realmente nos mostraba el software del ventilador respecto al volumen corriente que el que realmente iba midiendo él en su laboratorio. De hecho, dentro del Vivo 50 utilizó dos modelos. El Vivo 50 con la versión 1 del software y un Vivo 50 modificado donde se había actualizado el software. Que efectivamente al actualizar el software veíamos que las diferencias entre lo que medía y lo que realmente era disminuían. Pero en general en todos los ventiladores veíamos que el volumen corriente no era exactamente el mismo, había una diferencia entre lo que se medía y lo que correspondía. Lo mismo ocurría con las fugas. Había ventiladores que la diferencia llegaba a ser incluso de una media de 20. Y que al actualizar el software se actualizaban también los algoritmos, se modificaban, en el caso del Vivo 50, y veíamos que realmente con el Vivo 50 conseguía, digamos, un tanto que esos cambios no fuesen tan llamativos, que ese cambio, al ir aumentando las fugas, el cambio en el volumen corriente no fuese tan llamativo. Posteriormente, Sogo publicó también un análisis de diferentes ventiladores muy parecidos a los que había analizado Luján, viendo cómo se modificaba el volumen corriente y lo analizaba también en función de si aumentaba o no aumentaba la presión de soporte y en función de si aumentaba o no aumentaba la fuga. Y observó también que respecto al volumen corriente que realmente proporcionaban los ventiladores, lo que medían había diferencias significativas y que estas diferencias se hacían mayores, tanto al aumentar la presión de soporte, aumentaba esa diferencia entre lo real y lo medido, y al aumentar la fuga. Al aumentar la fuga encontraron también que el volumen que medían, las diferencias con el volumen real también eran mucho mayores. Otro de los parámetros que nos proporcionan los ventiladores son, por ejemplo, el índice de apneas y hipopneas o eventos residuales, según el fabricante se llaman de una forma u otra. Y en general los diferentes estudios que se han llevado a cabo, comparándolos con polisomnografías y con poligrafías, se ha visto que sí, son capaces de discriminar a aquellos pacientes que presentan un índice de apneas y hipopneas mayor de 10, pero que la eficacia para determinar el valor real comparado con la poligrafía o la polisomnografía, el valor real del índice de apneas y hipopneas o de eventos residuales que tiene no es muy eficaz. Ahora bien, una vez visto esto, la siguiente pregunta es, ¿realmente son útiles todo esto que nos va a proporcionar el ventilador? Ya sabemos que hoy por hoy se recomienda que tanto el ajuste como la monitorización de la ventilación en domicilio no solo se debe basar en una simple pulsioximetría nocturna y en una gasometría al despertar, sino que los mejores resultados para conseguir una mayor eficacia de la técnica se van a obtener utilizando el software del ventilador y analizando el carbónico fin de expiración o el carbónico transcutáneo a lo largo de toda la noche. Pero estamos hablando de pacientes que tenemos ingresados en el hospital para llevar a cabo el ajuste o pacientes que nos vienen a la consulta. ¿Qué ocurre cuando todo esto se realiza en el domicilio? En primer lugar, podemos plantearnos, ¿es útil para ajustar el ventilador en domicilio? ¿Es útil para el seguimiento de los pacientes? O una tercera pregunta, ¿es útil para predecir una exacerbación o una descompensación de la situación respiratoria del paciente? Tenemos varios estudios llevados a cabo por el grupo de Azenberg en diferentes colectivos de pacientes. Azenberg ha estado trabajando
desde hace unos cuantos años en la telemonitorización y vemos sus 3 estudios, fundamentalmente en pacientes neuromusculares y con patología de pared, y en el 2019 con pacientes con EPOC, donde él combina el software del ventilador, el carbónico transcutáneo, la saturación de oxígeno, la presencia en el domicilio de visitas de una enfermera especializada y el soporte telefónico. Y entonces observó que con respecto a la situación basal, a los 6 meses, tanto en el grupo que los ajustes los realizaba de la ventilación en domicilio como los ajustes se realizaban en el hospital, había una mejoría respecto a la situación basal, tanto de la PaCO2 como de la calidad de vida. Sin embargo, no había diferencias, tanto en el carbónico como en la calidad de vida, si comparábamos el grupo realizado en el hospital como el realizado en el domicilio. Sí que observó una diferencia, que luego lo comentaremos, en que los pacientes que llevaba a cabo el ajuste en domicilio había una reducción de los costes, había una mejoría de la economía. Pero los pacientes que los ajustaban en el domicilio precisaban más días para poder llevar a cabo un ajuste adecuado y mayor tiempo dedicado por parte de la enfermera para poder realizar ese ajuste si se realizaba en el domicilio en comparación con en el hospital. Este es otro estudio realizado por el grupo de Pinto, de Anabela Pinto, que llevan muchos años dedicándose a la telemonitorización, y observó que la telemonitorización, comparado con con el grupo, había 2 grupos, uno que se realizaba en el hospital y otro que se realizaba en domicilio en pacientes con ELA, comparaba los 2 grupos y observó que los cambios en la ventilación eran mucho mayores cuando se realizaba en el domicilio. Y luego, para el seguimiento, este estudio mostró, analizando el software del ventilador, fundamentalmente analizaban las fugas, el volumen corriente y el porcentaje de días que utilizaba el paciente el ventilador, más de 4 horas. Establecía una serie de criterios para los cuales ellos consideraban que la ventilación era efectiva y utilizaba pues, un grupo heterogéneo de pacientes con hipoventilación, EPOC, neuromusculares, patología de pared, y le permitió con esta telemonitorización realizar en el 79% de los pacientes un cambio en la máscara porque observaba que era el origen de los problemas de la falta de eficacia de la ventilación, y en un 87% de los casos modificaba los parámetros para conseguir mejorar la ventilación y conseguir una ventilación más efectiva. Este otro grupo también de Pinto, del grupo portugués, comparando los pacientes tratados en el hospital como los tratados en domicilio, observó que había una disminución de las visitas hospitalarias, de los ingresos hospitalarios y de las visitas a urgencias en aquel grupo en el cual el seguimiento de la telemonitorización se realizaba en el paciente en domicilio que no a nivel hospitalario. Es decir, que veíamos que para la evolución estos estudios iban mostrando que sí que nos aportaba una serie de beneficios para el control de los pacientes. Ahora bien, ¿nos permite esta telemonitorización predecir que un enfermo se va a descompensar o va a sufrir una exacerbación? Diferentes estudios han mostrado que fundamentalmente los principales parámetros en los que ha visto que sí que se correlaciona con la presencia de una exacerbación es el aumento de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, en el estudio de Borrell, con 64 pacientes con EPOC, en los cuales hubo 21 exacerbaciones, observaron que los días previos, un aumento en la frecuencia respiratoria o en el porcentaje de disparos del trigger del ventilador
de los pacientes que estaban controlando por telemonitorización predecían la aparición de una exacerbación. Boulet en el 2018 observó también en 62 pacientes con 21 exacerbaciones que el predictor de exacerbación era también el aumento en los días previos a la aparición de la exacerbación e ingreso hospitalario, el aumento en la frecuencia respiratoria medida por el respirador. Ahora bien, realmente a nivel económico es un beneficio la telemonitorización de los pacientes con ventilación no invasiva. Realmente hay pocos estudios que analizan los aspectos económicos de la telemonitorización de la ventilación no invasiva. Y luego hay un importante aspecto a tener en cuenta, es que son estudios realizados en países diferentes, con lo cual los costes sanitarios de un país a otro pues varían en líneas generales mucho. Realmente todos los estudios llegan a la misma conclusión. Yo he traído aquí el cuadro de uno de ellos, uno de los últimos publicados, y todos más o menos llegan a la misma conclusión. Realmente sí que existe un beneficio a nivel económico, y ese beneficio a nivel económico es fundamentalmente derivado de que lo que nos estamos ahorrando son los ingresos hospitalarios. Por ejemplo, este estudio realizado en enfermedades neuromusculares y patología de pared, uno de los estudios que he comentado antes, donde se analizaba el software del ventilador, se analizaba la saturación de oxígeno, había una enfermera especializada que acudía al domicilio de los pacientes y había unas consultas telefónicas, vio que comparándolo los costes por ingreso hospitalario en los pacientes que recibían la telemonitorización en domicilio era de 0 euros, mientras que aquellos pacientes en los que se realizaba el ajuste y el seguimiento en el hospital ascendía a 3.000 euros por persona. Ahora bien, ¿qué aspectos legales hay referente a la telemonitorización de la ventilación no invasiva? En primer lugar, hay que diferenciar, que ya lo ha comentado Elia antes, qué es la telemedicina y qué es la telemonitorización. La telemedicina, ya lo ha hablado Elia, según la Organización Mundial de la Salud, es la prestación de servicios de salud en los que la distancia es un factor determinante por parte tanto de los profesionales a través de la utilización de tecnología, de la información, de la comunicación, para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad, y cuyo objetivo es mejorar la salud de la población y de las comunidades. Y, por otro lado, la telemonitorización, según la ERS, según la Sociedad Europea de Neumología, es la transmisión ya sea por vía digital, por banda ancha, por satélite, por vía inalámbrica, por Bluetooth, de datos fisiológicos y otras variables no invasivas. Nos vamos a encontrar, que va a ser importante para analizar los aspectos legales, en 3 pilares fundamentales de esta telemonitorización. La persona que transmite los datos, que es el paciente, son sus variables fisiológicas. La persona que recibe esos datos y los va a analizar, que es el sanitario. Y luego el servicio proveedor, que son las empresas de terapia, proveedoras de terapia respiratoria, los que nos van a poner a nuestro alcance toda esa información que va a generar el paciente durante el uso del tratamiento con ventilación no invasiva. Y hay una serie de principios que deben de seguir esta telemonitorización. En primer lugar, y el fundamental, y que el que a todos nos viene a la cabeza, es el de la seguridad y la confidencialidad de los datos. Que hay una responsabilidad y obligaciones por parte del personal sanitario, que hay que observar los principios del tratamiento de los datos, que tiene que haber una integridad y una confidencialidad. Hay que informar al paciente sobre la materia de protección de datos, hay que obtener el consentimiento informado del paciente y hay que adoptar medidas para preservar la seguridad de los datos, tanto de integridad, de confidencialidad, como comenté antes, y de disponibilidad. Y luego la interoperabilidad. En cualquier caso, hay que tener en cuenta
que la telemonitorización no deja de ser un simple acto médico y, por tanto, tiene que regirse por los mismos principios que nos regimos a la hora de llevar a cabo una visita médica presencial. Pero, por desgracia, no hay una normativa hoy en día específica referente a esto. Hay diferentes normas a nivel español y a nivel europeo que todos los expertos hacen referencia a ellas y que todo el mundo establece que por las que se debe regir esta telemonitorización de la ventilación en domicilio. Por ejemplo, normativas referentes al tratamiento de datos de la salud, tanto en España como la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley reguladora de la autonomía del paciente y las normas deontológicas y éticas reguladoras de la profesión sanitaria. A nivel europeo, el reglamento del Parlamento Europeo, el Consejo y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, leyes referentes a la comunicación a través de medios electrónicos, por ejemplo, las leyes en España de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, la ley europea o la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico y la Directiva sobre los servicios de la Sociedad de Información, y luego, fundamental, como he comentado, que es un acto médico, derechos del paciente. La ley en la que se establecen las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y a nivel europeo la directiva sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. ¿Y qué dicen las sociedades científicas respecto a la telemonitorización? Voy a poner dos ejemplos. Una, la de Francia, donde tiene tanto auge y donde construyó en uno de los pioneros y que han establecido las normas sobre el análisis y la lectura de los datos proporcionados por el ventilador, y lo que dice nuestra sociedad, la SEPAR. En primer lugar, en Francia, a nivel legal, ya el Ministerio de la Salud, de la Solidaridad y Salud, con su dirección general, ya en 2014 fomentaba el establecimiento de la telemedicina. Y en 2016 estableció en una serie de normativas que elaboró los requisitos que definían esta telemedicina, que es el que quisiese establecer la telemedicina, a qué se debía de atener, qué es lo que debería de seguir. Y luego ya en 2018 elaboró un programa nacional que se conoce como el ETAPES, de experimentación de telemedicina para la salud, y que cada oferta que se presentase para actuar en telemedicina debería estar validada por la Dirección General de Sanidad y por la Comisión Nacional de Información y de las Libertades. Y entonces, en este sentido, se han presentado y se han mejorado, se han elaborado una serie de líneas de telemedicina que corresponden a pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, que actualmente hay 928 pacientes en seguimiento, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia renal crónica, pacientes con diabetes y pacientes portadores de prótesis cardíaca. Y de hecho, el gobierno francés alienta a que se elaboren estudios. De hecho, hay varios estudios en estos momentos en las diferentes líneas que he comentado, la respiratoria, cardíaca, renal, diabetes, prótesis cardíacas, para valorar la efectividad de esta telemedicina y valorar realmente la utilidad de la misma. Sin embargo, con este apoyo que existe desde el gobierno francés, de nuestros vecinos, a la telemedicina, la Sociedad Neumológica de Lengua Francesa, lo que viene a ser la Sociedad Neumológica de Neumología de Francia, en su consenso publicado hace muy poquito, a finales del año pasado, sobre aspectos de la ventilación en domicilio en relación con la pandemia del COVID, es muy light. Yo he puesto aquí la recomendación que dice el Consejo número 16, que habla sobre que fundamentalmente qué es lo que se debe de monitorizar. Pero en unas recomendaciones previas dice que sí se recomienda, pero que no está clara su utilidad. Y fundamentalmente lo que recomiendan ellos es que se monitorice
las horas de uso del paciente, las fugas y el índice de apneas y hipopneas. Y luego, pues deja un poquito a manos de los médicos, que son los que deben decidir los algoritmos que se deben utilizar para analizar todos estos parámetros y ver qué parámetros son los que reciben y les aportan las empresas proveedoras de terapias respiratorias. Aquí en España, las leyes, como he comentado, pues prácticamente no hay leyes específicas respecto al tema. Sí, pues juntando todas las leyes que hay sobre pacientes, sobre transmisión de la información, sobre la informática, pues podemos decir que existen leyes, pero como tal específica no hay. Y a diferencia de la sociedad francesa, la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología, en diferentes normativas y recomendaciones que ha ido sacando, sí que recomienda el uso de la telemonitorización de los equipos de ventilación. De hecho, esto ya lo ha comentado Elia, en un documento sobre la organización de los cuidados respiratorios durante la pandemia de COVID, sí que prioriza la telemonitorización para valorar las adaptaciones de los pacientes, la adherencia, flujos, volúmenes, curvas y ajustes de parámetros, con el fin de evitar el traslado del ventilador a la consulta y así evitar el riesgo de infección. En una posterior recomendación, guía SEPAR para la teleconsulta paciente respiratorio, que también ha comentado Elia, donde recomienda el uso de softwares que permitan el volcado remoto de los datos del respirador. Aquí es, no a diferencia de la francesa, de que no se queda muy tibia, aquí directamente lo recomienda. Ahora bien, recientemente, de hecho, esto está pendiente de publicación, está en formato preview. Sí que ha habido un posicionamiento de la Sociedad Española de Neumología y además en un consenso donde han participado también las empresas proveedoras de terapias respiratorias. Y sí que establece lo siguiente, dice que aunque existen hay que procurar que la telemedicina cumpla con los mínimos estándares de la práctica clínica, tal y como el médico estuviera viendo al paciente en persona, es decir, lo que he comentado yo antes, viene a ser un acto médico, como si tuviésemos una visita presencial. Y que establece la SEPAR que la telemedicina, la telemonitorización nunca va a sustituir, si es claramente necesaria, a la visita médica. Y luego que aunque existen algunas divergencias en su uso, empiezan así en la misma línea que la sociedad francesa, pero sí que dice que recomienda el uso de la telemonitorización fundamentalmente en dos situaciones concretas. Sujetos que no cumplen de forma adecuada el tratamiento de la CPAP para la apnea obstructiva del sueño y luego en pacientes con ventilación no invasiva. Y sobre todo en estos pacientes con ventilación no invasiva, al inicio de la ventilación y cuando, a criterio del médico, se requiera un seguimiento de los mismos. De hecho, establece un cuadro donde establece los diferentes equipos que pueden haber, las diferentes señales que se van a poder recibir, qué datos clínicos se pueden incorporar, el tipo de alarmas. Ahora bien, imaginemos mundo ideal, plataformas instaladas, paciente con su ventilador, se conecta a la red, nosotros nos conectamos, recibimos la información, pero ¿es suficiente lo que vamos a recibir del ventilador? ¿Nos sirve para llevar a cabo una asistencia adecuada del paciente con ventilación no invasiva en domicilio? Por lo que vemos, que he ido comentando a lo largo de la charla, la mayoría de los estudios no solo se quedaban en telemonitorización, añadían más cosas. ¿Y qué cosas necesitamos más? Por ejemplo, una enfermedad especializada que vaya allí, sea capaz de adiestrar al paciente, ponerse la mascarilla, encender, apagar, explicarle las señales de alarma del ventilador, cómo funciona el ventilador, las empresas proveedoras de las terapias respiratorias, fundamentalmente. Muchas veces esta enfermera especializada, lo ha comentado Elia, la proporcionan estas empresas. Además, como ya sabréis, estos equipos de soporte vital, nosotros por mucho telemonitorizados que los tengamos,
no vamos a poder modificar los parámetros que queremos. Vemos que algo está mal, no podemos cambiar los parámetros. Tendremos que ponernos en contacto con las empresas proveedoras de terapias respiratorias y decir, oye, por favor, vete a casa de fulanito y súbeme un poquito la IPAP, auméntame el volumen corriente, modifícame el ciclado. Son fundamentales para esta asistencia. Y luego también otro tipo de personal sanitario. Por ejemplo, enfermedades neuromusculares. ¿Qué hacemos con los logopedas que están muy pendientes de los pacientes con ELA? ¿Qué hacemos con el rehabilitador? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el neurólogo? ¿Qué hacemos con el fisioterapeuta que puede estar trabajando de forma telemática con los pacientes con EPOC, por ejemplo? En definitiva, con todo esto, ¿a qué conclusiones llegamos? En primer lugar, que hay una heterogeneidad de las plataformas y de los datos recogidos. Cada fabricante tiene su plataforma y recoge sus datos y en un formato diferente a la otra. Importante, nos sirven estos ventiladores. Hemos visto la recogida de datos y la medida de datos que nos hacen, que tiene una serie de limitaciones. Por lo tanto, es muy importante que los ventiladores que utilicemos conozcamos cómo funcionan, sepamos cómo trabajan sus algoritmos, sepamos cómo recoge las señales, cómo calcula los datos, cómo calcula el volumen corriente, cómo calcula la fuga, para así tomar las decisiones correctas. Tener en cuenta de que esta telemonitorización es un acto médico, que no hay legislación específica, que implica una reducción de costes, nos vamos a ahorrar el ingreso hospitalario de los pacientes, el traslado al hospital de muchos pacientes a la consulta, que en algunos pacientes es muy aparatoso y muy dificultoso, y que está recomendado por las diferentes sociedades científicas, sobre todo por la SEPAR aquí en España, que es donde estamos. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu charla. Gracias también, Alfredo, y gracias a todos vosotros que estáis aún ahí. Se nos ha hecho un poco larga. Al final nos hemos pasado un poquito en la mesa, lo siento por el tiempo. Nos han hecho alguna pregunta, así que desde la organización nos dejan que comentemos las preguntas que nos han hecho. Y bueno, yo voy a comentar una que nos ha hecho Verónica Barrios, que es una enfermera de pediatría en Sant Joan de Déu. Ella comenta que debido a que ellos manejan población pediátrica, a ver si cojo su pregunta. A ver, que ellos sí que consideraban que era peor el cambio, claro, a oronasal con codo azul, etcétera, en esta población. Y ella tiene, la pregunta suya viene al respecto de que se la voy a lanzar a Alfredo, si me permites, porque viene al respecto del riesgo de utilizar humidificadores. Y es porque, si tú puedes explicar un poquillo más del riesgo de contagio de COVID. Alfredo, ábrete el micro. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, sí, vamos a ver, lo de los humidificadores es algo que se ha hablado mucho, se ha discutido bastante, porque siempre que hay un flujo de aire a través de un circuito donde existe una posible contaminación de virus, existe la posibilidad de que ese flujo de aire sea un portador del virus y que genere unos aerosoles que son capaces de contagiar, ¿no? Entonces los aquapacks, etcétera, para el oxígeno y los humidificadores de burbuja, todos son capaces de generar ese tipo de aerosoles que, si se contaminan, son capaces de enviarlos al ambiente y provocar una contaminación del ambiente por este virus, que se ha demostrado que es capaz de ser transmisible por aerosoles, con varios trabajos. Alguno de ellos es lo que los he presentado antes, ¿no? Entonces, ya os comentaba que la dificultad de predecir con exactitud si vamos a contagiar o no
es alta porque dependen muchísimos factores. Uno al final ha de tener en cuenta que son muchos los factores que pueden influir y que lo recomendable, dada la gravedad de este virus, dada la alta transmisibilidad del virus, es evitar cualquier factor potencialmente transmisible. Independientemente de que los estudios te digan que tienes que estar a 1 metro o un poco más de 1 metro, y en esta situación la recomendación general es que se eviten todos esos sistemas que generan que un paso de flujo de aire a través de un sistema donde existe agua o un líquido pueda producir una serie de partículas, ¿no? Como son los aerosoles de un tamaño pequeño y que puedan vehiculizar los virus. Yo creo que esa es la explicación que se puede dar. Sí, muy Además, bien. Gracias, Alfredo. si me dejas apuntarte, Alfredo, hay que recordar que entre el humidificador y la máscara no se debe poner un filtro, porque si no estamos anulando el efecto del humidificador, con lo cual eliminamos el efecto protector y favorecemos la aparición de aerosoles. Sí. Pues muy bien. A ver, voy a hacer otra pregunta. Esta te la lanzo a ti, Jesús, porque bueno, va de tu charla. Es de un espectador anónimo, no da su nombre, que yo, por lo que comenta, tiene que ser un intensivista, que dice, hablamos de monitorización de pacientes de UCI y nos referimos en este caso a pacientes en situación aguda que requerirán toma de decisiones agudas y por eso es absolutamente necesario. Mi duda es si en los pacientes con domiciliaria, que son por definición crónicos, es necesario introducir este tipo de telemonitorización. Máxime cuando se ha comentado que en la actualidad la mayoría son EPOC y obesidad hipoventilación. En su opinión, pues hay que estratificar la telemonitorización de los pacientes, que no puede ser lo mismo para todos. ¿Qué opinamos al respecto? Yo le contesté en directo que, bueno, que tú estabas hablando un poco en ese momento de esto, que le estabas contestando, yo creo que ya, pero si quieres introducir algo más, yo creo que, bueno, tu trabajo de la supervivencia, por ejemplo, con pacientes con ELA, los bien ventilados frente a los mal ventilados, etcétera, no, pues... Hombre, no sé. hoy lo comentaba más al principio de la charla, uno de los pilares del éxito de la eficacia de la ventilación no invasiva es un ajuste adecuado y se ha visto y todo el mundo da por asumido y está ampliamente demostrado de que ese ajuste se consigue realizar de forma más adecuada con todo el software del ventilador, incluso con el carbónico fin de expiración. Hay determinados pacientes que una vez los tienes adaptados, pues no hace falta tener una monitorización exhaustiva en domicilio, pero hay otros que hay que tener en cuenta que su vida depende del ventilador. Que un mal ajuste o un simple corte de corriente en la luz hace que se fallezcan los pacientes. Por lo cual es importante tenerlos monitorizados y bien. Efectivamente. Sí, quizás sea porque a lo mejor es un compañero que trabaja más con agudos, menos con crónicos, que desconoce a lo mejor más nuestro mundo y bueno, pues también le doy las gracias por estar aquí, que quiera conocer cómo seguimos a los enfermos en casa. Hay alguna pregunta más, pero no podemos, yo creo que ya dar más paso, nos hemos pasado ya 25 minutos casi. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya la mesa, os doy las gracias, no sé, ha sido un placer estar con vosotros, aunque sea en la distancia, a ver cuándo nos podemos ver prontito. Y gracias otra vez, y, en fin, gracias a Linde y a los espectadores también por haber estado allí. Gracias a todos, buenas noches. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias, Eva, buenas noches. Hasta luego.